¿Alguna duda con la forma de evaluación? ¿Todo claro? Por si acaso, normalmente a mí me gusta preguntar, me gusta que entiendan, así que si no entienden alguna imagen, díganme, yo no me voy a enojar por tener que regresar, explicarla nuevamente, ya para que puedan tenerlo claro. Los pasitos ya saben algunos cómo los tomo y los que no son para bien completar o bien para marcar, pero la mayoría van a ser casi como el final del ciclo pasado para completar las imágenes, ya, cosa que porque no se copian y luego me preguntan a mí por qué todos tienen tan bueno. No quiero que suceda. O sea, por ejemplo, te pongo una imagen y te digo la presente imagen corresponde a mamá y señala qué estructura, ¿no? Y esa estructura sirve para y tienes que colocar ya una cosa así. Por eso es que no estoy en ISO 1 este sitio. Más ni siquiera iba a entrar. Si yo iba supuestamente así, pero nosotros ya terminamos. ¿Fisio? Sí. ¿Fisio 1? Bueno, fisio, no sé si lo van a preparar. Pero por algún motivo termina en ISO 2. Así que mejor. ¿Algún libro que nos pueda ayudar? ya, bueno, pueden usar el libro que usan, creo que usan el Garner. Ya, y igual también tengo un libro en inglés donde saco las imágenes que les presento, igual se las voy a pasar nuevamente con los delegados. Jamie, haz tu grupito nuevamente. Yo todos los fines de semana les mando con los delegados las clases, ya, para que estudien para los pasos. En esta oportunidad, como es primera clase, no les voy a tomar pasos, pero la siguiente clase voy a tomarles un paso de 10 preguntas, mitad y mitad, ya de las dos clases. Y la nota se duplica. Doctor, como la misma dinámica, ¿no? ¿Alternativas? Completar, como el final del ciclo pasado. Okay. Los pasitos. Los pasos. ¿Ya? Y los prácticos también van a ser similares. Okay. Pero igual, ustedes saben, tampoco difícil. Doctor, disculpe, entonces, doctor, disculpe, entonces la siguiente semana es examen de esta clase De esta clase y la clase que viene. Ya. Entonces este fin de semana les mando las diapositivas de esta clase y de la siguiente semana. Ya. Comúnmente las mando los domingos en la noche. Listo. Así que de todas formas tienen tiempo para estudiar. Entonces hasta ahí todo claro, ¿correcto? Ya, entonces para empezar con la histología de la mama, ¿está bien la luz ahí? ¿Desean que la apague? ¿Deje el uso de bomba? Bueno, para empezar, macroscópicamente la mama son órganos bilaterales, se extienden de la segunda a la sexta costilla y van desde el esternón hasta la línea axilar anterior. Se pueden prolongar impulsos hacia la axila, se ubican en la fascia superficial sobre los músculos pectorales y los ligamentos de Cooper. Y justamente estos van a darle soporte estructural. Y su composición básicamente es de tejido glandular y tejido adiposo. Entonces este tema en realidad va a ser bastante sencillo. Otra cosa, tanto varones como mujeres tenemos, obviamente en las mujeres cumplen una función reproductiva, alimenticia para el recién nacido durante la lactancia. Los varones simplemente son de forma vestigial. ¿Okay? Y básicamente en varones se van a ver similares a las mamas de mujeres postmenopáusicas, ya que no hay estímulos más. Entonces empezamos con la estructura y organización del pezón, ¿de acuerdo? Entonces en la mama hay una estructura en la parte anterior que se denomina complejo de la pezón, que justamente su diferencia va a ser que contiene músculo liso. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para la eyección de la leche. Y puede tener de 10 a 15 orificios o conductos. ¿Ya? Luego tenemos que la estructura interna va de 15 a 20 lóbulos, que es un sistema de conductos ramificados que tiene la apariencia de un arbolito, y la unidad funcional en este caso va a ser la unidad ducto-lobulillar terminal, ya que es responsable de la producción de leche. Tengan en cuenta que cuando les doy estos datitos les sirve como resumen, ya porque el ciclo pasado muchas de las cosas que estaban aquí les vino en el examen de teoría y estaba a punto de matar a muchos de ustedes porque igual sacaron malas notas. Entonces, con respecto al epitelio mamario, hay que tener en cuenta que está conformado por dos capas de células, ¿ya? Células luminales y células mioepiteliales, ¿de acuerdo? Las luminales van a producir la leche, mientras que las mioepiteliales van a funcionar como eyección, van a tener una función eyectora,
¿Ya? Entonces, la función básicamente es la lactancia. Y con la lactancia, la protección inmunológica del recién nacido. ¿Ya? ¿Por qué inmunoglobulina? ¿Nadie? ¿Qué inmunoglobulina pasa por la lactancia? ¿Cuál? ¿Ya? Entonces, y justamente va a estar regulada por las hormonas femeninas. Ya en este caso el estrógeno va a actuar sobre los ductos, la progesterona va a estimular a las unidades ductolobularias terminales y la proyectina a la secreción láctea. ¿Ya? Justamente debido a esto es que la mama va a cambiar su estructura durante el ciclo reproductivo de la mujer. Va a ser diferente en la pubertad, en el embarazo, en la lactancia y posmenopausia. Entonces, para empezar, tenemos de este lado un esquema de la mama, de acuerdo en su posición anatómica, que va, como les dije, desde el esternón hacia la línea axilar anterior, ¿correcto? Entonces, luego de esto tenemos aquí, que va a estar ubicada sobre los músculos pectorales, y hacia el centro tenemos aquí el complejo areola-pezón, y hacia adentro la estructura interna de la mama, que está compuesta por las unidades ductolobularias, que son estas como globitos o bolitas que están por dentro, metidas entre la grasa de la mama. ¿Ya? Y si le hacemos un corte longitudinal, vamos a observar lo mismo. De este lado, el complejo areola-pezón. ¿Ya? Luego tenemos aquí los conductos terminales, que son estos, que van a conectar las unidades ductolobularias terminales hacia el exterior, permitiendo justamente el flujo de la leche materna. Y por acá nuevamente vemos la grasa de la mama y se encuentran sobre los músculos pectorales, ¿correcto? Entonces, de este lado tenemos el complejo areola-pezón, tal como se ve endoscópicamente, ¿no? En una paciente normal. Y si lo vemos en un corte otra vez, hacia aquí tenemos el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio sería? Si estamos en piel, ¿qué epitelio sería? Epitelio estratificado, esterilizado, correcto. La diferencia es que en niveles dérmicos vamos a encontrar las músculo liso, ¿ya? Y hacia aquí abajo nuevamente conductos terminales y unidades ductolobularias. ¿Ya? Entonces, ahora, dependiendo de cómo es que hagamos el corte del pezón, vamos a observarlo de dos formas, ¿no? Si hacemos un corte similar a este, un corte longitudinal, vamos a observar el epitelio en la parte superior y los conductos terminales de forma vertical, como si fueran tubitos, ¿ya? Y si hacemos un corte transversal hacia este nivel, vamos a observar por acá los conductos terminales, ¿ya? Y los senos lactíferos. Estos son como estos puntitos que se ven por aquí. Entonces, tenemos de este lado a poco aumento, ¿ya? Una vista del pezón y un conducto lactífero, ¿sí? Tiene su epitelio, nuevamente un epitelio certificado, plano queratinizado, y hacia aquí a este lado tenemos un ducto lactífero, ¿correcto? Que va a prácticamente conectarse con los senos lactíferos y las unidades ductolobularias en los planos más profundos. Y aquí hay que tener en cuenta esto, que hacia el interior del tubo lactífero vamos a tener el epitelio estratificado, ya propio del epidermis, y en un punto va a pasar a un epitelio glandular. ¿Ya? Y acá tenemos los senos lactíferos, justamente los que se veían aquí, solo que a menor aumento. ¿Ya? Y justamente van a estar por debajo de la areola. ¿Ya? Y justamente estos conductos se van a dilatar, los conductos que vimos aquí, esos se van a dilatar para formar los senos lactíferos, ¿ya? En los cuales se va a acumular la leche durante la lactancia, ¿ya? Y justamente hay que notar aquí este contorno como ondulado, característico justamente de estos conductos, ¿ya? De los senos lactíferos. Y justamente todo el espacio ductal va a estar revestido por células tanto epiteliales como mioepiteliales. ¿Ya? Aquí ya vamos a notar esa bicapa epitelial que les mencioné al principio. Y aquí un esquema justamente del sistema ductal mamario. Tenemos aquí las unidades ductolobularias que se ven como uvitas. ¿Ya? Luego tenemos los conductos galactóforos que se van hacia el seno lactífero y luego hacia el conducto y hacia el exterior. ¿Ya? Igual de este lado. ¿Ya?
justamente se van a ver así más hinchaditos luego del inicio de la menstruación. Cuando ya la mujer está en edad fértil, van a verse más prominentes que están más delgaditos. ¿Ya? Entonces ese es uno de los cambios que se dan durante la maduración femenina. Luego tenemos aquí los ductos mamarios interlobares, y aquí se notan claramente las dos capas del epitelio, ¿ya? El epitelio ductal, que justamente, luminal, que justamente viene de luz, más cerca al exterior, que es este espacio blanco, y la capa de células mioepiteliales alrededor, que está más delgado. Y por aquí justamente vamos a ver las unidades ductos lobularios terminales, que se ven como si fueran ramas y hojitas de un arbolito. ¿Ya? Justamente acá, durante el ciclo menstrual sobre todo, vamos a ver cómo es que tiene un aspecto que están más pegadas, más juntas unas con otras. Y aquí lo que les decía justamente, la unidad ducto-lobulia con su conducto mamario, ya, que va a dar justamente la impresión de que fuera un arbolito. Ya en este caso el conducto terminal va a dar la impresión del tronco, y hacia aquí las unidades ducto-lobulares, las ramas. ¿De acuerdo? Y por ahí en una de las láminas del microscopio se ve similar. Y de esta forma, siempre que vean una lámina y le reconozcan este patrón como si fuera un arbolito, van a saber que están viendo una mama. Y justamente aquí tenemos los cambios que se dan, sobre todo en el embarazo y la lactancia. Los ductos se ensanchan. ¿Para qué? Justamente para dar paso o para empezar a acumular la leche materna. Correcto, que se ve incluso por aquí como esta secreción más rosadita que está en las luces. ¿Ya? Se ve de esa forma, por su contenido rico en proteínas. Mientras que en la menopausia, aparte de que hay una diagonización del estroma mamario, se ve más rosado porque tiene bastante colágeno. Vemos como los ductos se hacen más pequeñitos, como si se hubieran chupado prácticamente, y se ven muy pequeños y más dispersos. Y eso es todo. Por ahí eso es todo. ¿Alguna duda?